Le comentaba que mediante un comunicado, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí anunció que rescató en la comunidad de Cruz de Elorza, Nuevo León, a 34 personas que estaban privadas de su libertad y que forman parte del grupo de 50 migrantes secuestrados el lunes pasado. Vamos hasta San Luis Potosí para platicar con nuestro amigo el periodista Gustavo Robledo Guillén. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día, ¿cómo estás? Con el gusto de nueva cuenta de saludarte, Pascal, amigos, a todo tu auditorio en nuestro país. En efecto, en la madrugada, en la noche madrugada de ayer, madrugada de esta mañana, ya cuando la mayoría de las fuentes pues estábamos descansando, se giraron los comunicados, el último comunicado que por parte del gobierno del estado de San Luis Potosí, de la Fiscalía Potosina, en donde se anunció el rescate en Nuevo León, el estado de Nuevo León, a 34 personas de este autobús que ayer te comenté, que ha sido noticia nacional en esta zona del altiplano, de la zona de Matehuala, de la zona del altiplano potosino. Se informó que alrededor de las 10 de la noche del miércoles 17 de mayo, el día de ayer, la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado logró rescatar a 34 personas que se encontraban privadas de su libertad en la comunidad Cruz de Elorza, cerca de Doctor Arroyo. Los agentes investigadores lograron ubicar, dice el comunicado, una finca donde estaban cautivos 10 hombres, 14 mujeres, 10 niños. Te comento, Pascal, amigos, que en el transcurso del día de ayer no se informó de manera oficial, pero se empezaron a dar a conocer notas extraoficiales de que se habían rescatado 6 personas durante la tarde del día de ayer, 5 hombres y una menor. El testimonio de estas víctimas fue lo que ayudó a que se empezaran a aclarar las situaciones de dónde estaban pues privadas de su libertad. Aseguraban que en un poblado cercano al mismo municipio de Doctor Arroyo, en Nuevo León, y entonces a partir de ahí, de estos testimonios que ya constan en la carpeta de investigación, bueno, pues se empezaron las pesquisas suficientes para dar con los 34 que te comento, 34 personas, más las 6 que habían sido rescatadas, ahí tenemos 40, y 9 más que se habían rescatado en el transcurso del día, son 49. Por la mañana el presidente de la República, bueno, ustedes ya lo escuchamos, ya lo habíamos escuchado en el transcurso de esta mañana, habló que faltaba de la localización de los 2 choferes de las unidades, de la unidad de transporte, que como lo comentamos, partió desde Tapachula, Chiapas, y que en esta zona de Matehuala se perdió el contacto, ya hasta ahora que han sido localizadas los migrantes, las 39 personas, 49 personas en total. Oye, Gustavo, me llama la atención que no se hable de personas detenidas, porque si dicen que encontraron a 34 personas en un predio, en una finca, pues quiero imaginar que alguien las estaba vigilando. No sé si quienes estaban vigilándolas o quienes las tenían cautivas huyeron del lugar antes de la llegada de las autoridades, pero pues me llama la atención ese dato. ¿Qué se sabe? Sí, no, hasta la fecha, o sea, hasta el momento no se ha informado sobre detención, sobre el aseguramiento de personas que hayan tenido bajo su resguardo, bajo su custodia, o al menos al cuidado de estas personas que han sido privadas de su libertad. En efecto, porque lo que se ha comentado es que estas personas pues caminaron, así lo han comentado en sus testimonios, caminaron y lograron llegar también a través de aventones, como se dice coloquialmente, a Matehuala, y ahí fue donde se dieron a conocer la localización de estas personas, pero de detenidos todavía no se habla nada. Ya, entonces las 34 personas las encontraron en la finca o habían salido de la finca donde los tenían detenidos. Algunos habían salido de esa finca y algunos habían salido de la finca, lograron caminar, lograron escapar. Ajá. Y otros sí en esa finca donde fueron localizados. Ya, bueno, pues sí es un dato que creo que pues tendremos que estar insistiendo en que nos lo aclaren, porque no hay detenidos, porque digo, se puede prestar a muchas cosas, se puede prestar a pensar que hay autoridades pues involucradas en estos hechos, y en todo caso, mientras no se detenga a quienes realizaron este secuestro, la posibilidad de que ocurra un nuevo secuestro pues está latente. Y volvemos a lo mismo, Pascal, esa
pues no sé cómo, sí, desinformación, división entre autoridades estatales vecinas como es Sí. Nuevo León, San Luis Potosí, Nuevo León. Lo único que deja en claro es esa descoordinación Ujú. pues nacional en materia de seguridad, la verdad hay que decirlo, porque como bien se ha comentado desde la mañanera, la conferencia de prensa del presidente de la República, se pasan la bolita entre ellos y a final de cuentas, como lo hemos dicho, no podrán ser 50, podrá ser 100, a final de cuentas una persona privada de su libertad ya debe ser de preocuparse. Exactamente, exactamente. Oye, de acuerdo con la Fiscalía Potosina, los elementos que liberaron a estas personas eran agentes potosinos, digamos, actuando en territorio de Nuevo León, o hubo una colaboración también con agentes de Nuevo León y agentes federales. Eso es parte también del comunicado oficial, Pascal, amigos, eso es parte del comunicado oficial, que en efecto el comunicado oficial de la coordinación y vinculación de la Fiscalía de San Luis Potosí habla de que fueron rescatados por policía de investigación de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, en efecto en territorio neoleonés, y no hace mención de colaboración con autoridades de Nuevo León. Ahí están las preguntas, Sí. los puntos importantes que hay que aclarar. Oye, y tampoco colaboración con autoridades federales, ¿verdad? Habla, sí, con autoridades federales sí, con la Sí, Secretaría de la Defensa Nacional y con la Guardia Nacional. de Ahí sí, acuerdo. en los comunicados oficiales sí hacen mención de la Sedena y de la Guardia Nacional, pero Bueno. no de autoridades de Nuevo León. Bueno, pues vamos a mantenernos pendientes. ¿Hay algún comunicado, posición del gobierno potosino en sus diferentes instancias respecto de aumentar la seguridad en la zona? Yo sé que es una carretera federal, pero finalmente atraviesa territorio potosino. Hay carreteras que, digamos, parten de la federal hacia poblados, hacia cabeceras municipales de San Luis Potosí. ¿Hay algún plan para aumentar la seguridad en la zona? Sí, sí, en esta semana el secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres, habló de esa colaboración con las autoridades federales para reforzar y aumentar la seguridad en las carreteras federales que atraviesan el territorio potosino, así como en las carreteras estatales que parten de la carretera 57, que como lo hemos dicho, pues bueno, pues es la columna vertebral central de la movilidad de nuestro país. Pero sí, Exactamente. sí lo han reafirmado, sí lo han confirmado las autoridades estatales. Bueno, pues Gustavo, muchas gracias por la información, muy amable. Y seguimos al pendiente, sin duda, bueno, pues cuando aparezcan los dos choferes va a surgir más información y aquí estoy a la orden. Ojalá que sí y aparezcan pronto, y te agradezco mucho. Gustavo Robledo, periodista de Global Media San Luis Potosí. Gracias. A la orden, Pascal, buenos días. Gracias, ahí está Gustavo Robledo. Bueno, y así la situación en este nuevo secuestro que ocurrió hay que insistir en ello, una de las carreteras más importantes del país. No es un camino rural, no es una carretera estatal, no es un camino secundario, es la ruta por la que atraviesa buena parte de las importaciones, exportaciones del país, las que entran por Piedras Negras, por Nuevo Laredo, y se dirigen hacia el centro de la República o provienen del centro de la República y van hacia allá. Esa es la importancia de la carretera 57. Son las 9:24.